Buenas mis hermanos, este es el video número 1 de la clase número 3 en donde trataremos varios temas. Dentro de ellos el primero que quería tratar con ustedes son las razones para plantar iglesias. ¿Por qué plantar nuevas iglesias? Es una pregunta que permanentemente la gente nos está diciendo. Ya hay muchas, ¿por qué es necesario que sigamos plantando más? La respuesta es sencilla. La primera razón es que Jesús tenía la visión de que nosotros plantáramos nuevas iglesias. Acuérdense, y quiero que vayan a sus Biblias en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde el Señor les está diciendo a sus discípulos: ustedes van a ser mis testigos y me seréis testigos. Este es un llamado eminentemente esencial en el formar comunidades de creyentes, que lleguen no solamente a ser simplemente creyentes, pero que lleguen a ser discípulos, como lo vimos en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. La única manera en que nosotros podemos asegurarnos de que estamos en verdad formando o haciendo discípulos es a través del contexto de una nueva congregación. ¿Por qué? Porque estamos dándole continuidad a todo un proceso. Acuérdense que cuando hablamos del hacer discípulos, dijimos que no es simplemente la meta que la gente haga una oración de fe y que asista a la iglesia o al templo. La idea que está implícita en Mateo capítulo 28 es que nosotros tomemos a esa persona y en el contexto, nosotros siendo iglesia, vayamos formándolas hasta tal punto en que ellos puedan caminar por sí mismos solos con las verdades del Evangelio. La otra razón que también es muy importante es que iglesias diferentes atraen a personas diferentes. Lo hemos visto, muchísimas veces las iglesias tienden a caer en tradicionalismos. Muchas iglesias empiezan a tener un orden de liturgia, las cosas se hacen así, y ustedes mismos dense cuenta cuando ustedes están en sus congregaciones que la mayoría de nosotros hasta nos sentamos en los mismos lugares siempre. Entonces se empieza a volver un contexto eminentemente cerrado, tradicional, en donde las personas nuevas llegan y no se sienten cómodas. Mientras que en el proceso de plantar nuevas comunidades tenemos esa flexibilidad para no hacer las cosas tan formales, digámoslo así. No tenemos esos formatos, no tenemos esos órdenes, y eso ayuda a que nosotros podamos introducir variaciones en cuanto a la forma en cómo hacemos las cosas, cómo nos reunimos con ellos, cómo tenemos los tiempos, si tenemos tiempos de adoración y todo. Entonces, todo eso atrae a nuevas personas que en un principio no se sentirían atraídas de ir a iglesias que ya son muy tradicionales, digamos, y muy estructuradas para ella. Ninguna iglesia, por grande que sea, por dotada que haya sido dada por el Señor, en cuanto a la gente que asiste, va a tener todos los recursos, todas las habilidades y todas las formas para alcanzar congregaciones, para servir y responder a la comunidad. Y por eso es que también necesitamos crear o plantar nuevas iglesias, porque necesitamos llegar, acuérdense, a la comunidad. Y no siempre una iglesia puede llegar a la totalidad de una comunidad, o si la comunidad es muy grande, necesitamos plantar iglesias en diferentes sectores de esa comunidad. Lo cuarto, iglesias cada día, es triste decirlo, pero cada día iglesias están muriendo alrededor del mundo, pero también aquí en Colombia. Entonces necesitamos empezar a reemplazar en cierta manera iglesia que muere, iglesia que nosotros también necesitamos empezar a llegar y a plantar quizás en otros lugares, pero no podemos dejar que la labor de nosotros como iglesia se detenga, sino que la iglesia siempre tiene que ir. Acuérdense que el Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y es un sinónimo de que la iglesia siempre tiene que ir un paso adelante, en avanzada, alcanzando la comunidad. En la medida en que la comunidad crece, la iglesia también tiene que crecer, no tanto en un número de miembros que se reúnen en un templo, sino en crecer e implantar diferentes tipos de comunidades en diferentes partes de la tierra. Acuérdense que nuestro llamamiento no está limitado simplemente al lugar donde nosotros estuvimos. El Señor Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra.
Y esa es la idea, que nosotros no nos quedemos ahí cuadriculados, plantados rigurosamente en un solo sector, sino que nuestra visión, como lo dijo Cristo, vaya muchísimo más allá. La idea es plantar otras iglesias en otras aldeas, en otros pueblos, en otras ciudades, en otros países, en otras naciones, en otros continentes, alcanzando diferente tipo de etnias. Esa es la meta. Otra de las razones que son fundamentales, si nosotros no hacemos la labor que el Señor nos mandó a hacer, otros credos lo van a hacer. Y nosotros estamos viendo cómo de una manera tremenda está avanzando toda esta proliferación de credos y de sectas, de error y de mentira. Y nosotros tenemos una labor que hacer ahí. Nosotros tenemos que llegar a esa comunidad antes de que esas personas y esos otros credos lleguen. Siguiente tema, los presupuestos para plantar iglesias. Dios nos ha dado una tarea, la hemos visto en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y este pasaje de la Biblia tiene implícitos algunos presupuestos con los que nosotros debemos contar a la hora de plantación de iglesias, de hablar de plantación de iglesias. Y es el plan que Dios tiene es activo, continúa desarrollándose alrededor de la tierra. Dios todavía no ha parado eso y dicho, ya está completo, mi novia ya está lista. No, todavía hacen falta muchísimos por formar parte de la familia de Dios. Y Dios se sigue moviendo en los 4 rincones de la tierra. Dios sigue obrando, el Espíritu de Dios sigue trayendo arrepentimiento, el Espíritu de Dios continúa trabajando en vidas y nosotros tenemos que unirnos a ese trabajo dinámico y permanente que está haciendo Dios en los confines de la tierra. Segundo, Dios es el único que puede cambiar corazones y vidas. No es nuestro llamado transformar y cambiar, no es dar religión, es dar relación, es permitirle a las personas a través de la predicación del Evangelio, el poder que el Evangelio, la palabra de Cristo tiene, es darle la oportunidad a las personas a ser expuestas a la palabra del Señor y dejar que el Espíritu Santo pueda hacer el resto. Acuérdense, nosotros quizás podemos cambiar ciertas cosas externas, pero el único que puede hacer una transformación de vida profunda allá adentro, donde nadie puede ver, es el Espíritu de Dios. Tercera, Dios está reuniendo para sí mismo un pueblo de los 4 rincones de la tierra. Dios está reuniendo para sí mismo gente de los 4 rincones de la tierra. Estoy hablando que en el plan de Dios, Dios quiere alcanzar a las comunidades indígenas, Dios quiere alcanzar a las comunidades ricas, Dios quiere alcanzar a las comunidades pobres, Dios quiere alcanzar a las comunidades dentro de las ciudades, Dios quiere alcanzar comunidades dentro de las áreas rurales, Dios quiere alcanzarnos a todos y nosotros tenemos que tomar un papel preponderante en cumplir y llevar adelante a cabo esa misión. Siguiente razón, siguiente presupuesto, Dios se complace en llevar a cabo adelante su plan redentivo usándonos a nosotros. Nosotros formamos parte del plan de Dios y nuestra labor es unirnos a la labor que Dios ya está haciendo y poder avanzar en la proclamación del Evangelio y poder avanzar en el hacer discípulos. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos plantar y llevar adelante nuevas comunidades dentro de la comunidad. Dios usa su palabra y su espíritu para llevar a la gente a su verdad y a su amor. De nuevo les digo, no es una labor que nosotros hagamos, es la palabra de Dios unido al poder del Espíritu Santo quien puede traer convicción de pecado, quien puede hacer que personas empiecen a ajustar su vida a los principios que encontramos en las Escrituras. El Espíritu Santo es el único que puede animar a una persona cuando está desanimada. Muchas veces lo hace a través de nosotros, pero es una labor mancomunada. Pero Dios, su palabra y su espíritu, ahí son esencialmente vitales en este proceso. En la comunidad que da a la gente la oportunidad de que puedan aprender de Dios. Es en esa comunidad de creyentes, en esas nuevas congregaciones, donde la gente puede venir a adorar, aprender a servir, aprender a vivir
conforme Dios nos ha dejado en el Evangelio que viviésemos. Algunos requerimientos, ahora vamos a pasar, algunos requerimientos que son esenciales cuando vamos a querer hablar de plantación de iglesias. El número 1, súper importante, indispensable, líder y liderazgo. ¿Por qué estoy hablando de líder y liderazgo? Porque se necesita que una persona esté al frente, pero estamos hablando de liderazgo, de que esa persona va a encargarse de reunir todo un equipo, que ese es nuestro requerimiento número 2, para poder llevar a cabo la misión de una manera mucho más fácil y rápida, digámoslo así. ¿Cómo pues nosotros podemos definir liderazgo? Ahí está en sus apuntes y quiero que estudiemos muy claramente la definición. Liderazgo se puede definir como la movilización de los dones de Dios para obtener las metas de Dios a la manera en que Dios quiere. De nuevo repito, liderazgo se puede definir como la movilización de los dones de Dios para obtener las metas de Dios de la manera en que Dios quiere. Entonces, eso es lo que hace un líder. Un líder empieza ¿a qué? A reunir los dones, los recursos que Dios ha colocado en nuestras manos. Lo segundo, un líder planea junto con un equipo cuáles son las metas que tiene Dios al sembrar, al plantar una comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia que vamos a usar? ¿Cuáles son los correctivos que tenemos que hacer para ajustar las cargas en medio del camino? Todo eso es labor del líder y de todo un liderazgo. Y a la manera que Dios quiere. Porque la idea, de nuevo les repito, mi hermano, no es utilizar esos métodos enlatados que nos venden en libros y gastar recursos en lo que no se debe. La meta es buscar el consejo de Dios, ir a las Escrituras, aplicar los principios bíblicos y hacerlo de la manera en que Dios quiere. La Biblia es un legado que el Señor nos dejó y hay principios que nosotros los vamos a estudiar en las siguientes clases, que van a ser absolutamente vitales, como les dije en la clase número 1, a la hora de que nosotros podamos plantar iglesias. La otra cosa es que en el uso de esos diferentes dones para llevar a cabo la misión, el líder tiene que estar muy persuadido del tipo de llamamiento que él tiene para poder seguirlo. Y dos, él tiene que tener esas metas muy claras, los pasos a seguir para mantener todo ese grupo de liderazgo unido. Algo que también es absolutamente importante y para mí innegociable. Un líder y el liderazgo necesita haber desarrollado y está en el proceso de seguir desarrollando un carácter maduro. Con esto no estoy hablando de que un líder y el liderazgo tiene que ser gente perfecta. Nunca me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que es gente que a través de los años ha permitido que Dios trabaje con su carácter. Ya estamos viendo frutos en esa persona, fruto de madurez espiritual, transformación en su carácter. No estoy hablando tampoco de carisma. Hay gente que es súper carismática, que le cae bien, que entra fácil, que todo el mundo lo quiere. Sí, ese es un don tremendo, el tener el don de poder relacionarse de una manera muy fácil, tener un trato jovial con la gente y todo eso. Pero estoy hablando más allá, más profundo, carácter, donde Dios ve. Estoy hablando de santidad, estoy hablando de un espíritu amable, de un espíritu apacible. Estoy hablando de una persona que no sea amante del dinero, que realmente persiga un llamamiento y el llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado, no por ganancias deshonestas, pero con el único anhelo de preparar y presentar como una ofrenda suya el servicio para que Dios levante a su pueblo. Estoy hablando de gente que a cada día en su caminar está siendo más parecida a Cristo en su carácter. Esto sí es bien importante y es algo de lo que nosotros debemos asegurarnos cuando queremos iniciar un proceso de plantación de iglesias, tanto con el líder como con el liderazgo. Se requerirá siempre de un líder para formar y plantar una iglesia, alguien
que forme a otros. Un líder es la persona que hace que otros le sigan. Y es bien importante que esa persona entienda que el principal trabajo dentro de la formación y la plantación y el desarrollo de una nueva congregación es desde el comienzo empezar a formar líderes. Un líder es una persona que está permanentemente mirando, analizando y descubriendo dones, talentos, liderazgos y al mismo tiempo está dando oportunidades para que esos dones y esos talentos puedan ser desarrollados con miras a que ese liderazgo se siga multiplicando y hayan muchos que puedan hacer todas las diferentes funciones y ministerios que se tienen que desarrollar dentro de la iglesia. Acuérdense del ejemplo de Pablo. Pablo llegaba a un lugar, él llegaba a una sinagoga, empezaba a predicar ahí, gente empezaba a seguirle, él empezaba a prepararlos, él empezaba a darles oportunidad a todas esas personas para que se encargaran de ciertas cosas bajo su supervisión y cada vez les soltaba más responsabilidades y que vemos como producto del ejemplo de la vida de Pablo como plantador de iglesias, que formó gente como Tito, como Lucas, como Apolo, como Timoteo, como Silas, como Priscila, como Aquila. Muchísima gente estuvo a cargo, Marcos, muchísima gente estuvo a cargo de ese proceso en las manos de Pablo, y Pablo los ayudó a desarrollar eso. Nosotros también tenemos que hacer eso. Segundo, la importancia de un equipo. Hermanos, no cometamos el error de mandar a una sola persona allá lejitos a que plante y levante un campo. Es un esfuerzo tremendo y en ese esfuerzo esa persona se puede quemar. Podemos agotar todos los recursos y lo que más nos interesa es tener cuidado del plantador y de los plantadores, del equipo que va a acompañar a esa persona al plantar una iglesia. Necesitamos más que recursos económicos, más que un lugar, necesitamos antes de iniciar ese proceso empezar a formar un equipo, un grupo de personas que estén comprometidas para poder llevar a cabo esa tarea que es muy importante. No solamente necesitamos informar a la iglesia, pero necesitamos empezar a convocar a gente, necesitamos empezar a probar llamados, necesitamos empezar a atraer recursos, dones que Dios ha dado dentro de la iglesia para que todos ellos se conjuguen en un equipo que nos ayude en la misión de ir y plantar esa nueva iglesia. No es simplemente reunir unas personas y nos fuimos. No, hermanos. El trabajo de formar un equipo va a conllevar meses, pero es bien importante para que comprobar llamado, para también mirar cuál es el nivel de compromiso que tienen esas personas, porque créanme, en el transcurso del desarrollo del proceso de plantación de iglesias, se va a necesitar compromiso, necesitamos asegurarnos de que son personas que están dispuestas a pagar el precio, son personas que van a estar dispuestas a estar ahí acompañando, trabajando, metiéndose, viviendo en medio de la comunidad. Y cuando digo viviendo en medio de la comunidad, no estoy diciendo que se vayan a vivir, sino que pasen mucho tiempo en medio de esa comunidad y la conozcan. Todo eso nos va a ayudar para que el proceso de plantación de la iglesia sea muchísimo más fácil. Acuérdense de nuestro ejemplo, Jesús es nuestro ejemplo. Él formó su equipo y en la formación de su equipo se demoró 3 años y medio. 3 años y medio en donde Él derramó su vida, vertió de su vida en la vida de cada uno de ellos. No solamente a través de tiempos en donde se sentaba a compartirles la palabra. Sí, esos tiempos eran muy importantes, pero también caminando con ellos, llevándoles en el camino, compartiendo mucho tiempo juntos. Y de eso es que se trata, que se forme un equipo que sea compacto, en donde unos se conozcan a los otros y haya una relación profunda de amor y de compromiso. Cuando se trabaja en equipo hay muchísimas ventajas y quiero mencionarles simplemente algunas. Muchísimas más se van a quedar en el tintero. Pero cuando nosotros trabajamos en equipo, nosotros hacemos un esfuerzo, que ese esfuerzo sea compartido. Entonces nos distribuimos cargas. Y acuérdense, no es lo mismo cargar un bulto de 50 libras a
Compartir esas 50 libras entre 5 o 7 o 9 personas. La carga se hace más ligera. Segunda, la continuidad en la visión y en la obra. Cuando se va una sola persona, si a esa persona sufre algún inconveniente, se enferma, algo le pasa, la obra, la visión queda detenida. Cuando nosotros estamos trabajando en equipo, lo que estamos haciendo es que todas las personas tienen la visión y saben lo que están haciendo, saben para dónde van. Ellas entienden la misión, la visión, saben lo que están haciendo y van a darle continuidad. El proceso no va a tener que ser detenido por causa de que alguno de ellos tenga que ausentarse. No se va a detener el trabajo. Eso es algo que es bien importante. Algo que también es importante, una de las ventajas más grandes de trabajar en equipo, es que vamos a podernos cuidarnos entre todos. Es muy diferente una persona que está ya sola enfrentando todo, que nadie sabe lo que está pasando, lo que está viviendo, a cuando personas están compartiendo esa misma carga. Y entonces cuando uno está desanimado, el otro le levanta. Acuérdense lo que dice la Biblia en Eclesiastés, que es mejor dos que uno. ¿Por qué? Porque si el uno cae, el otro le levanta. Si el uno siente frío, el otro le echa una cobija. Eso es así. Esa es una de las ventajas del trabajo en equipo, que podemos animarnos, exhortarnos, corregirnos, dar nuestros puntos de vista, seguir enriqueciendo el proceso. Podemos contribuir muchísimo y eso ayuda de una manera tremenda en el avance del Evangelio. Otra de las grandes ventajas del trabajar en equipo, hay multiplicidad de dones. Miren, hermanos, por más dotado y hábil que sea una persona, el líder que manden allá solito, nunca va a tener todos los dones, nunca va a tener todas las habilidades, nunca va a tener la capacidad de llevar a cabo el trabajo solo. Por eso es que es tan importante tener ese equipo, porque lo que me falta a mí lo tiene el otro. Y todos vamos a ir contribuyendo y todo va siendo puesto en una misma canasta y con un mismo propósito. Y así trabajamos coordinadamente, reconociendo, ayudando al otro a desarrollar sus dones y apoyándolo en sus iniciativas. Se trata de eso, de que nosotros podamos cuidarnos. La otra cosa, podemos aprender juntos. Acuérdense que en la multitud de consejeros hay sabiduría. En medio del proceso de plantación de iglesias vamos a tener que hacer muchos ajustes, vamos a tener que enfrentar muchísimos tropiezos. Cuando nosotros trabajamos en equipo, esos consejeros van a darnos sabiduría, vamos a ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Entonces, todas esas son eminentemente grandísimas ventajas para que nosotros podamos trabajar y debamos trabajar en equipo. Es imprescindible para mí la formación de un equipo. No queremos mandar a alguien como carne de cañón al frente. Acuérdense, un solo soldado no puede ganar la batalla. Se necesita de un batallón que esté respaldando la estrategia. Y de eso se trata, el formar un equipo de colaboradores que estén al frente trabajando al lado de la persona que esté liderando. En un ratito van a ustedes poder ver el video número 2 de esta clase y es el estudio del campo. Este es un estudio y es una clase que es bien importante. Quiero que tengan lápiz y su cuaderno de notas porque van a tener que anotar muchísimas cosas, además de las que están consignadas en cada uno de sus manuales.